Ay de los, otra vez, Ay de los pastores o sea, ay de los obispos, ay de los curas que destruyen que destruyen y dispersan las ovejas y dispersan. ¿Cuántas ovejas se han dispersado? Unas están en los testigos de Jehová, otros en los pentecostales, otros en los evangélicos, otros en los mormones, otros en cualquier rama protestante dispersa porque los obispos y porque los sacerdotes no les enseñaron la doctrina, no les enseñaron las verdades de fe y la dejaron a la merced de los lobos. ¡Ay de esos obispos! ¡Ay de esos sacerdotes! Ustedes me perdonan, pero yo no quiero ser de esos sacerdotes y esos obispos de la cual el Señor se lamenta. Por eso prefiero que ustedes digan, como dijo un niño, este cura, estaba jugando una partida de dominó, dije, este cura sabe jugar dominó, pero no sabe celebrar la misa porque dura mucho. Ay, que lo diga un niño es pasable, pero que lo digan ustedes, pregúntenme si me importa. Porque yo no quiero dejar de enseñar la palabra de Dios, que es mi deber, mi obligación. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y les reconoció. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús se embarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, San Marcos capítulo 6, del versículo 30 al 34, nos presenta lo que debe ser el apóstol de Cristo, un pastor que se preocupe por el rebaño del Señor. Ustedes van a ver dos cosas. Uno, que la gente acudía al Señor para que les enseñara. El versículo 34. San Marcos 6, 34. Escuche. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La gente, según dice la Biblia, debería tener el deseo, el hambre y la sed de escuchar la palabra de Dios. Y Jesús, cuando ve esa sed, Él es capaz de dedicarle tiempo para enseñarle muchas cosas. Ahí tenemos el problema dentro de la iglesia. Hoy tenemos un gran problema dentro de la iglesia y tengo que decirlo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que el niño llora y la mamá lo pellizca. A usted no le gusta que les enseñen y a los curas no nos gusta enseñar. El niño que llora y la mamá que los pellizca.
La gente hoy día no quiere que se le enseñe. Vamos a ver, cuando se dice que va a haber catequesis para los niños de primera comunión, los niños hacen lo que papá y mamá manden. Pero resulta que papá y mamá dicen, ay, pero eso, tanto tiempo, 1 año, 2 años para mi hijo, eso es demasiado tiempo. Pero usted no va a sufrir, usted no va a pasar nada. Al niño se le va a enseñar, al niño se le va a formar. Pero no hay esa mentalidad, no hay esa sed, no hay esa hambre, no hay ese deseo de escuchar la palabra de Dios. La gente va a misa. Por ejemplo, en la ciudad la gente dice, bueno, ahí está la parroquia del Carmen, el Divino Niño, la parroquia San José, la San Francisco. Yo como que mejor voy a la Divino Niño porque ahí el padre predica 5 minutos. ¿Y qué dice el padre? El padre dice, bueno, a la gente no le gusta que les hable mucho, que les enseñe mucho, mejor yo les predico 2 minutos. El niño que llora y la mamá que lo pellizca. Entonces caemos en el error ese que la Biblia muestra. Una cantidad, una multitud de gente que no ha sido enseñada. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una multitud de gente que anda como oveja sin pastor. ¿Por qué? Primero, porque no quieren oír. Y segundo, porque los curas no quieren predicar, no quieren enseñar. Hay un gran problema. Pero nos encontramos a Jesús describiendo qué pasará en una comunidad donde el sacerdote no enseñe, donde a los niños de catequesis no se les enseñe, donde no se les enseñe los cursos prebautismal, cursos prematrimonial, donde no se les dé enseñanza a los grupos de apostolado. ¿Qué pasará? ¿Cómo los retrata Jesús? ¿Cómo los identifica? ¿Con qué nombre los llama? Ovejas sin pastor. ¿Y qué le está diciendo a los obispos y a los sacerdotes que tienen tiempo para todo menos para enseñar? Le está diciendo, no están cumpliendo con el deber de alimentar al pueblo de Dios. El pueblo anda como ovejas sin pastor porque ustedes, los pastores, no están enseñando. Pido perdón públicamente y ojalá que lo escuche el mundo entero. Pido perdón al mundo por los sacerdotes y los obispos incapaces de enseñar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, que han abandonado la predicación, la enseñanza. Pido perdón. Porque cuando Jesucristo iba con los apóstoles y le dijeron, dígale que se callen, y él dijo, les aseguro que si estos callan, las piedras gritan. Pues hoy, 2000 años después, 2021 años después, los apóstoles de Cristo han callado, no enseñan, no predican la palabra de Dios y ya han comenzado a gritar las piedras. El comunismo está imperando en el mundo, está tomando los países, los poderes, los gobiernos. Y gritan, Dios no existe, la religión es el opio del pueblo, muerte a los curas son el diablo con sotana, los obispos un tumor que hay que extirpar. Las piedras comienzan a gritar sí al aborto. Las piedras comienzan a gritar sí al matrimonio del mismo sexo. Las piedras gritan porque los pastores han callado, los apóstoles han callado. Pido perdón al mundo por el pecado de la jerarquía de la iglesia, de los obispos y los sacerdotes, que ahora no tienen tiempo para predicar, para enseñar, y que se predican
predican y hablan de todo menos de la palabra de Dios. Pido perdón. Y el Señor dice que es un pecado de ese pastor. Si el sacerdote enseña y el pueblo no va, no es pecado del sacerdote, es pecado del pueblo. Si el sacerdote enseña y ustedes no quieren oír y no quieren aprender, no es culpa del sacerdote, es culpa de ustedes. Pero si el sacerdote no enseña, es culpa del sacerdote y también del pueblo que no se quiere formar. Hoy Jesucristo en su palabra, allá en Jeremías capítulo 23, versículo 1 de la lectura de hoy, habla fuertemente contra los pastores de la iglesia. Que Cristo le dejó el rebaño, pero que no se han preocupado por las ovejas, por el rebaño, y no lo están alimentando. Cristo vio que el pueblo andaba como ovejas sin pastor y comenzó a alimentarlos. ¿Cómo? Enseñándoles muchas cosas. Los obispos han abandonado la enseñanza. Los sacerdotes han abandonado la enseñanza. ¿Por qué? Escuchen el reclamo de Dios, sacerdotes que me siguen a través de las redes sociales, seminaristas que se están formando, obispos, con mi respeto porque son los pastores de la iglesia a quienes admiro, respeto, venero, pero que como sacerdote de Dios también debo darles a conocer la palabra de Dios. Jeremías 23, 1 dice: Ay de los pastores, y se refiere a los pastores del rebaño de Cristo, de la una y única iglesia que fundó Cristo. Y esos pastores, ¿quiénes son? Pónganlo aquí porque cualquiera va a pensar que son los pastores protestantes. Póngame aquí, márquelo. Para que se den cuenta que no son los pastores protestantes. ¿De qué pastores está hablando? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Ahorita regresamos para acá. Para que no vayan a decir, está hablando de los pastores evangélicos. Eso se pone en el nombre de pastores, pero no lo son. ¿Qué dice Hechos 20, 28? ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Escuche. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí está el rebaño, En que el Espíritu Santo os ha puesto. Los ha puesto, vamos a ver quiénes son los que guían o pastorean ese rebaño. ¿Qué nombres reciben en el Nuevo Testamento? Por obispos. ¿Cómo se lo llama la Biblia? Por obispos. Repítalo de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es apacentada por los obispos. Y a eso llama la Biblia pastores. Los protestantes escuchan cantar el gallo, no saben dónde, agarran la palabra pastores y se la ponen en una chaqueta, pastor. Agarran la Biblia, la meten debajo del brazo y andan diciéndole a todo el mundo, yo soy pastor. No, así no es. Los pastores son los obispos que Dios ha dejado dentro de la iglesia. ¿Y para qué lo dejó? Para apacentar el rebaño que es la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2? Dice que esos pastores que son los obispos, ¿cómo ha de apacentar al rebaño? Cuando ustedes sean obispos no se les olvide. ¿Cómo ha de apacentar el rebaño los obispos? Y de allí también los sacerdotes. Escúchenlo, 1 de Timoteo 3, 2. Pero es necesario que el obispo, el pastor de la iglesia, es necesario sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Escuche lo que viene, atención. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. Apto para enseñar. El obispo tiene que estar apto, dispuesto, preparado, ¿para qué? Para enseñar. Porque si no enseña, no está alimentando el rebaño de Cristo. No está pastoreando el rebaño de Cristo, no lo está llevando buenos pastos. Apto para enseñar.
Entonces la Biblia le dice a los obispos que el obispo, si no está apto para enseñar, no será un buen pastor y las ovejas se morirán de hambre y no las está pastoreando. No quiero estar en los zapatos de los obispos que no quieren enseñar. No quisiera estar en los zapatos de los obispos que se lo pasan metidos en la pura oficina, pero que no enseñan. No quiero estar en los zapatos de los obispos que solamente se llenan de aire o de soberbia porque tienen un cargo o porque tienen una posición en la iglesia o porque tienen la jerarquía de la iglesia o la sucesión apostólica y no cumplen la misión. Vaya tremenda responsabilidad que Dios le ha dejado a los obispos. Si hay algún obispo que me está escuchando, mis respetos. Pero estoy gustando la palabra de Dios que hoy le hace un reclamo a ustedes, los obispos, y a nosotros, los sacerdotes, por no enseñar, porque nos hemos conformado con celebrar misa, con celebrar bautizos, matrimonios, confirmaciones, ustedes los obispos, y hacer muchas cosas en las oficinas, pero no a enseñar al pueblo, y el obispo tiene que ser apto para enseñar. El obispo tiene que ser apto para enseñar. ¿Dónde están esos obispos aptos para enseñar? Gracias a Dios sí los hay. Y si usted, señor obispo que me está escuchando, usted es apto para enseñar, usted dirá, ese cura lo está diciendo bien. Pero si usted es de los obispos que no quiere enseñar, sino que es soberbio y orgulloso y más bien se llena de aire porque tiene una jerarquía dentro de la iglesia o porque es sucesor de los apóstoles que merece respeto, que merece veneración, admiración, y con eso se llena de aire y se encierra en una oficina y se conforma solamente con gobernar pero no enseñar, créanme, lo está haciendo mal. Y hoy el Señor le reclama y hoy se molestará al escuchar esta enseñanza. Los obispos que están enseñando no se molestarán, los que no están enseñando sentirán que la sangre les hierve al escuchar a este sacerdote predicar. Y igualmente a los sacerdotes. Los sacerdotes que están dispuestos a enseñar dirán, oye, qué bueno, bendito sea Dios. Y los sacerdotes que no están dispuestos a enseñar, me llamarán de todo y me insultarán. Pregúnteme si me importa. No me importa. Lo importante es que escuchen, aunque sea una vez en la vida, lo que el Señor dice a los obispos y a los sacerdotes que no quieren enseñar. Hoy entonces miramos que el Señor ha dejado obispos en la iglesia para enseñar, pero dice, otra vez entonces Jeremías 23:1, ¿quiénes son los pastores del rebaño? Los obispos. ¿Y qué le dice Dios a esos obispos y en ellos a sus ayudantes, nosotros los sacerdotes? Escuchen lo que dice. Ay de los pastores. Ay, ese ay, es un ay, 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 ay. Es un lamento. Ay de los pastores, pobrecitico, no quisiera estar en los zapatos de esos obispos. No quisiera estar en los zapatos de esos curas. Ay de los obispos, ay de los pastores de la iglesia, obispos y sacerdotes. Ay de ellos. Que destruyen y dispersan las ovejas. Dos cosas. Que destruyen y dispersan las ovejas. ¿Cuándo las destruyen? Cuando no les da la enseñanza, la formación. Porque el que no se forma se deforma y van directo a la destrucción por no tener la formación, la enseñanza de aquellos que Cristo dejó para que enseñaran, los apóstoles, los obispos, los pastores de la iglesia. Ay de los, otra vez. Ay de los pastores. O sea, ay de los obispos, ay de los curas. Que destruyen. Y dispersan las ovejas. Y dispersan. ¿Cuántas ovejas se han dispersado? Unas están en los testigos de Jehová, otros en los pentecostales, otros en los evangélicos, otros en los mormones, otros en cualquier rama protestante dispersa porque los obispos y porque los sacerdotes no les enseñaron la doctrina, no les enseñaron las verdades de fe y lo dejaron a la merced de los lobos. ¡Ay de esos obispos! ¡Ay de esos sacerdotes! Ustedes me perdonan, pero yo no quiero ser de esos sacerdotes y esos obispos de la cual el Señor se lamenta. Por eso prefiero que ustedes digan, como dijo un niño, este cura
Pero estaban jugando una partida de dominó, dije, este cura sabe jugar dominó, pero no sabe celebrar la misa porque dura mucho. Ay, que lo diga un niño es pasable. Pero que lo digan ustedes, pregúntenme si me importa. Porque yo no quiero dejar de enseñar la palabra de Dios, que es mi deber, mi obligación. Y por eso ustedes verán que siempre que vengo les hablo, habiendo estudiado yo, enseñándoles a ustedes. ¿No se dan cuenta que yo no les leo la Biblia? Me aprendo la cita para poder enseñarles a ustedes, porque primero tengo que hacer lo mío, la enseñanza, y después dársela a conocer a ustedes, porque tengo que enseñar y saber lo que voy a decir, no hablarles pamplinadas, sino hablarles lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice la Sagrada Escritura que hay de los sacerdotes y obispos que dispersan las ovejas, porque no se les da formación, se van a las sectas protestantes por falta de formación. Sigue. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Estamos leyendo de la Biblia. Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, por eso dice Jehová. Porque yo le predico no solamente a los católicos, también a los protestantes. Sigue. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas. A los obispos y a los curas. Ustedes dispersaron mis ovejas, las trataron mal. No se preocuparon por darles la enseñanza, la formación que necesitaban. Las olvidaron. Dígame si eso no es lo que está sucediendo en la iglesia. Hoy los sacerdotes, yo fui a varios países y muchos sacerdotes no tenían tiempo para atender a la gente. Las iglesias cerradas, las oficinas cerradas y la gente no podía hablar con el sacerdote, mucho menos con un obispo. Hablar con un obispo ahora es ganarse la lotería. ¿Y el trato? ¿Cómo están tratando los obispos y los sacerdotes al pueblo de Dios? Una reflexión, para que cuando ustedes sean sacerdotes y obispos no lo hagan. Sigue. Y las espantaron, y no las habéis cuidado. De cuidarlas, nada. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Nahuara. Entonces no es que el sacerdote tenga algo contra los obispos y los sacerdotes. No, Dios me libre de eso. Los amo. Ministros del Señor, mi respeto. Sucesores de los apóstoles, mi respeto. Solamente que aquí hay una sentencia. ¿Otra vez? He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Yo no quisiera que los obispos y los sacerdotes, a quienes amo, fueran castigados por Dios, por no enseñar al pueblo de Dios. No quisiera. Y por eso les predico. Hay quienes puedan decir que es que yo a lo mejor insulto, trato mal a los sacerdotes, los obispos. Lejos de mí. Hoy les expreso para que no cometan ese error, para que no me calumnien, porque la calumnia es un pecado. Solamente que yo no quiero que Dios los castigue por no cumplir esa misión. Y yo sé que muchos obispos me van a ver y muchos sacerdotes me van a ver y por eso les estoy predicando. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Dice el Señor, que si los obispos no enseñan, que si los sacerdotes no enseñan, van a ser castigados. Pero que sin embargo, Dios se encargará de que haya a lo mejor un catequista que sí enseñe, que haya a lo mejor un laico que sí enseñe, que haya a lo mejor una persona de un grupo de apostolado, un hermano que sí enseñe, a lo mejor un padre de familia que sí enseñe, a lo mejor un seminarista, un diácono que sí enseñe. ¿Y por qué no? Otros sacerdotes y obispos que sí enseñen
tomándose su responsabilidad. Me da mucho dolor y voy a tratar de mostrarles con la misma Biblia, cuando dice que estaban como ovejas sin pastor, otra vez San Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice que Jesucristo sintió compasión y ¿qué hizo? Vamos a ver otra vez. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y como no tenían pastor, ¿cómo las pastorea? ¿Cómo las alimenta? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarle muchas cosas. Hay una traducción que a mí me gusta, esa traducción me gusta a mí, dice, comenzó a enseñarles largamente, muchas cosas. Jesucristo estaba claro. Y el mandato de Jesucristo a sus apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 19, es exactamente el mismo, enseñar. Ustedes lo van a oír. Jesucristo manda por todas las naciones a los obispos y a los sacerdotes, ¿a qué? A enseñar, óiganlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí viene. Enseñándoles, Otra vez, enseñándoles, otra vez. enseñándoles. A esa misión han renunciado los obispos y los sacerdotes. ¿Dónde están los obispos que enseñan? ¿Dónde están los sacerdotes que enseñan? Muy pocos, sí los hay, pero muy pocos. Y si estoy diciendo mentira, ustedes sabrán si es o no es verdad. Enseñándoles Todas las cosas que os he mandado. Entonces Jesucristo quiere que sus apóstoles vayan a enseñar. Pablo estaba muy claro, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo estaba muy claro, dice que es necesario enseñar, usted estar preparado para enseñar, pero también debe darle esa doctrina, esa formación a los que puedan enseñar a los demás. Que sigan enseñando, escuche. Lo que has oído de mí, Pablo enseñaba, la gente oía. Los discípulos de Pablo oían. Lo que has oído de mí, él lo enseñaba. Vean cómo enseña, sino cómo escuchan los otros. Lo que has oído de mí, Pablo ejercía la misión de enseñar. ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Encarga, miren el encargo, la tarea. Pablo dice, la tarea que Dios nos da es enseñar. Vayan y enseñen. Y Pablo dice, yo se lo he enseñado a ustedes. Ahora ustedes deben buscar gente idónea, que sean capaces. Para enseñar también a otros. Que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy día no se está cumpliendo esta misión? Y Pablo lo dice, hay que enseñar. Pero es que hay que enseñar 2 minuticos, 5 minuticos. ¿Y qué va a enseñar usted en 2 minutos, en 5 minutos? ¿Qué va a enseñar? Miren a Pablo cómo enseñaba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. ¿Cómo enseñaba Pablo? ¿Será que Pablo enseñaba como los curas de hoy 2 minuticos y hablar a lo mejor de todo menos de la palabra de Dios? No. ¿Cómo enseñaba Pablo? Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Pablo qué? ¿Pablo qué? Les enseñaba. ¿Cuál es la misión? Enseñar. ¿Qué es lo que los obispos han renunciado y los sacerdotes han renunciado? Que Dios les dice que abandonaron las ovejas. Han renunciado el enseñar. Otra vez Pablo. Pablo les enseñaba. Ahora ponga la lupa. ¿Cuánto tiempo predicaba Pablo? 5 minutos. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Me ganó. Pablo, ¿o qué? Y alargó el discurso hasta la medianoche.
Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué claridad tenía Pablo de la necesidad de enseñar? ¿Cuánta falta hace hoy sacerdotes capaces de enseñar, catequistas capaces de enseñar? Ahora los catequistas no enseñan, ahora lo que hacen es dinámicas y juegos con los alumnos, pero no enseñan. ¿Y qué van a enseñar si no a ellos tampoco le enseñaron? Enseñar. ¿Quién se preocupa ahora de enseñar? Muy poco. Ahora, observen que San Pablo no solamente enseña y largamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice que también Pablo enseñaba y dedicaba mucho tiempo a la enseñanza. Y Pablo lo tenía muy claro, cosa que no lo tienen los sacerdotes hoy y los obispos. Escuche. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, en las casas y en las calles, enseñaban. ¿Y qué dice Hechos 2:42? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? A los obispos y a los sacerdotes nos pide enseñar. Y a los laicos, escuche. Y perseveraban Nos pide perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la Biblia dice que hay que perseverar en la doctrina o en la enseñanza. Es lo mismo de los apóstoles. ¿Y qué está pasando con la enseñanza dentro de la iglesia? El pueblo no quiere ser enseñado y los sacerdotes no quieren enseñar. ¿Qué dice allá, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24? Pide Pablo que enseñemos y tenemos que estar preparados para enseñar. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Otra vez? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Es necesario la enseñanza. Y cuando no se enseña, no se está cumpliendo la misión del Señor. Yo quiero en mi vida cumplir esta tarea. Y por eso ustedes verán que los videos que están montados por internet, y por eso verán ustedes que las homilías mías duran mínimo 1 hora. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar, formar a la gente. Y tengo que formarla. Que vengan o que no vengan, no me importa. Me importa que los que vengan se vayan formando. Porque el que no se forma, se deforma. Hebreos capítulo 5, versículo 12, habla una vez más de la enseñanza. Porque debiendo ser ya maestros. Escuche, otra vez. Porque debiendo ser ya maestros. Ustedes que ya recibieron la catequesis, que ya hicieron la primera comunión, debiendo ya ser ya maestros. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, ¿cuántos años tiene de ser católicos, de estar en la iglesia? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Es necesario que se les vuelva a enseñar. La Biblia dice que más bien deberíamos ser maestros. Pero si lo llevamos a los sacerdotes y a los obispos, pasa lo mismo. Debiendo ser maestros, hay necesidad de volverles a enseñar. ¿Y qué es lo primero que hay que enseñarles? Que el obispo y el sacerdote tienen que ser aptos para enseñar. Esa es su primera misión. Eso hay que enseñárselo. Porque hemos perdido el horizonte. San Pablo se lo dice a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. San Pablo dice
que un sacerdote, un presbítero, un anciano, un encargado de la comunidad, un pastor de la iglesia, anciano significa eso, debe tener presente el enseñar. Y que el que se encargue de enseñar, ustedes verán que dice Pablo en la Reina Valera. Escuche. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en Predicar y enseñar. Deben recibir doble honor. Otras traducciones dice doble paga. El sacerdote y el obispo que se dedica no solamente a gobernar, porque ese es el error de los obispos hoy día. Los obispos hoy día se dedicaron solo a gobernar. Y algunos gobiernan con soberbia y otros abusan de su gobierno, pero se dedican a gobernar. Y han abandonado la predicación y la enseñanza. Alabo y bendigo a Dios porque conozco obispos que se dedican a la formación, a la enseñanza. Eso me alegra. Y sé que los hay. Sé que los hay. Incluso algunos por internet van dando formación, enseñanza. Me parece excelente. Pero, ¿y los otros? ¿Dónde están? Se están perdiendo la doble paga, la doble remuneración. Queridos hermanos, y después de todo el trabajo que hagamos, sean ustedes y yo, vuelvo a Marcos 6:30 ahora, después que hagamos todo el trabajo de predicar, si somos los sacerdotes u obispos, o el trabajo de recibir las enseñanzas, Jesucristo nos pide ahora algo muy particular. Escúchenlo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. La Biblia nos está pidiendo que nos juntemos con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesucristo quiere que después que hagamos el trabajo, vayamos a Él para contarle todo lo que hemos hecho, pero también lo que hemos enseñado. ¿Y por qué dice lo que hemos enseñado? Para que podamos meditar si lo que enseñamos es conforme a la doctrina de Cristo. ¿Y por qué dice que fueron a contarle todo lo que habían hecho? Porque es necesario poner a los pies de Jesús lo que nosotros hagamos. Que lo que hagamos sea para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. ¿Y qué le dijo Jesús? Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. A los sacerdotes y a los obispos, que nos toca la misión de enseñar, y nos toca más duro porque hay muchos que no enseñan, por tanto nos toca mucho el trabajo más fuerte, porque nos toca hacer el trabajo de 5 o 6 sacerdotes que no enseñan. Entonces dice Jesús, vamos a un lugar solitario para descansar. Vamos a un lugar solitario para descansar. El sacerdote entonces debe descansar con Jesús en un lugar solitario. Y eso se llama oración. Sacerdote sin oración es un sacerdote muerto espiritualmente. Anda con un cadáver dentro. Es imposible. Un obispo sin oración es un obispo muerto con un cadáver dentro. Eso no puede suceder. ¿Y por qué vamos a un lugar solitario a descansar? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Porque cuando hay un sacerdote, un obispo que se encarga de enseñar, que asume la responsabilidad, la gente de todas las parroquias y de todas las diócesis acuden en masa, porque allá no se les está enseñando. Entonces la gente busca, ¿dónde? Y entonces a los que enseñamos se nos duplica el trabajo, porque tenemos que hacer lo que no hicieron aquellos y aquellos. Animo a los sacerdotes a enseñar, y a los que están enseñando a que no desmayen. Animo a los obispos a enseñar, y a los que están enseñando que no desmayen. Y si alguno se sintió ofendido
por lo que acabo de enseñar, le pido perdón. Solamente he querido que la palabra de Dios del día de hoy, de San Marcos 6:30 al 34 y Jeremías capítulo 23, versículo 1 en adelante, fuera escuchada en todas partes a través de los medios, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga, y para que todos podamos hacer lo que le agrada al Señor. Padre omnipotente, te pido por los obispos y los sacerdotes pastores de la iglesia, para que alimenten bien al rebaño dándole las enseñanzas y la formación que tú dejaste dentro de la iglesia. Enseñen lo que yo les he enseñado, así les dijo a los apóstoles. Te pido por aquellos que se han olvidado de enseñar y son soberbios, no aceptan tu palabra y se han dedicado solo a gobernar soberbiamente, apartando las ovejas y destruyéndolas. Te pido, Señor, que nos dé un corazón dócil, sencillo, que podamos creer en tu palabra, vivirla y animar a los demás a practicarla. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.